Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María René Villarroel y soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada por parte de la UNADEM. El día de hoy voy a exponer un caso clínico sobre un paciente que necesita una nutrición enteral, es decir, una nutrición por sonda. Datos generales del paciente. Bueno, el paciente es una paciente femenina de 64 años de edad. Se presenta al hospital para una cirugía de tumor maligno en la cavidad oral. Ella es ama de casa y, bueno, al hospital ingresa acompañada de su esposo y de su hija. Todo el tiempo están con ella. Como antecedentes familiares, tenemos que la madre tuvo diabetes, ella falleció ya, y tuvo hipertensión arterial. En el caso del padre todavía está vivo y él solo tiene hipertensión arterial, pero se les preguntó sobre algún caso de cáncer en su familia y fue negado. Los antecedentes personales no patológicos. Ella negó el consumo de alcohol, tabaco y de algún tipo de droga. Antecedentes personales patológicos. Ella niega tener alguna enfermedad actual y hace un año tuvo una cirugía de una vesícula. Ella siempre ha dicho que tiene una alimentación muy buena, un estilo de vida saludable, con hábitos saludables, realizaba ejercicio desde hace muchos años y actualmente realiza actividad física, por lo cual no hay como alguna etiología específica de su enfermedad. Diagnóstico médico. Bueno, el diagnóstico médico es cáncer en la cavidad oral. Este tipo de cáncer comienza en las células escamosas. Estas son las células que forman pues las paredes internas tanto de la boca y la garganta, que es como que lo más suavecito que podemos encontrar. La forma más temprana de este cáncer es cáncer in situ. Es el caso de esta paciente. En este caso, por ejemplo, las células solo se encuentran en la capa llamada epitelio, es decir, la capa superior que está en la cavidad oral. Ahora, revisando ya su historial clínico, tenemos que los laboratoriales, una hemoglobina de 12.4, lo que nos dice que está un poquito bajo de los niveles normales, tiene que estar arriba de 14. Los eritrocitos 3.81, eso nos puede decir que puede haber un indicio de anemia. Los leucocitos altos puede hacer alusión a la presencia de una infección, al igual que los linfocitos bajos. La urea es de 20 dentro del rango, la creatinina es de 0.90 dentro del rango, sodio es de 137, también está dentro del rango, y la glucosa 90 dentro de los parámetros. Es decir, la paciente, a pesar de estar a punto de ser sometida a postquirúrgica, después de haber sido sometida a una situación de estrés, a un factor de estrés en su cuerpo por la cirugía, tiene sus valores dentro de lo normal. Ahora, el tratamiento médico, el médico había propuesto la cirugía de la resección del tumor maligno para posteriormente dar paso al inicio de radioterapia. Eso fue lo que se realizó y de medicamentos postquirúrgicos se le dio ketorolaco para amortiguar el dolor. Se fracciona como antibiótico para evitar infecciones en la herida, el omeprazol para evitar la irritación estomacal por los fármacos utilizados y dexametasona porque presentaba náuseas después de haber despertado de la cirugía. Diagnóstico nutricional. Bueno, aquí vamos a utilizar el método SOAP, que en este caso los datos subjetivos vamos a recabar todo lo que vimos anteriormente. Es una mujer de 64 años de edad, acude al hospital para la cirugía de resección de tumor en la cavidad oral, diagnosticado por su médico un mes antes a la cirugía. Ella es ama de casa, por lo que prepara sus comidas para ella y para su familia. Realiza actividad física para mantenerse saludable.
niega padecimientos de enfermedades anteriormente, no hay abuso de alcohol, drogas o tabaco. Se somete a la cirugía por la mañana, pero el médico tratante deriva a interconsulta con nutrición para la colocación de una sonda nasogástrica. Esto porque la paciente menciona o refiere que hay dolor al momento de mover la boca y la masticación se le hace un poco más difícil, lo que dificulta la ingesta vía oral. Y solamente estaba consumiendo los líquidos, el 15% de la charla de los alimentos que se les manda en el hospital como tal, que es un jugo clarificado y un té. Era lo único que podía estar tomando, de hecho nada más era el jugo clarificado, porque los alimentos calientes como el té tampoco lo soportaba. Objetivos, los datos objetivos de antropometría tenemos que es una paciente con un peso de 53 kilogramos, una talla de unos 50 metros y con un IMC de 22 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que para nosotros nos implica un normopeso o significa normopeso. De acuerdo a los datos bioquímicos, de acuerdo a los laboratoriales, tenemos que la fórmula roja niveles bajos post cirugía. Esto también puede ser referido a una anemia o a la pérdida de sangre durante el procedimiento. Presenta leucocitos elevados, posiblemente por el estrés de la cirugía y porque el sistema inmunológico se ve comprometido por el tumor. Los demás valores son normales o dentro del rango que se utilizan en el hospital. Datos clínicos. Previo a la cirugía y a su diagnóstico, consumía ketorolaco sublingual para el dolor porque mencionaba que tenía una molestia en la mandíbula o bueno, dentro de la cavidad oral, pero nunca fue como tal referida a que fuera cáncer. Empezó como una llaga, como una herida. Y era lo que consumía para poder aminorar los síntomas. Los datos dietéticos, bueno, realizamos un recordatorio de 24 horas al familiar para conocer la ingesta. De acuerdo al recordatorio de 24 horas, se deduce que la paciente consume alrededor de entre 1.500 y 1.550 kilocalorías, donde el 45% era de hidratos de carbono, 35% de lípidos y 20% de proteínas. La ingesta de las grasas está un poco alta, considerando los niveles o los porcentajes que se consideran una dieta correcta, sin embargo, están dentro de rango, por lo que, por lo mismo, la paciente presenta normopeso. El análisis, bueno, como diagnóstico nutricional, podemos decir que es una ingestión energética inadecuada relacionado a dolor por cirugía de resección de tumor, evidenciado por vía oral comprometida y el consumo de la charola de alimentos proporcionada post cirugía o post quirúrgica. Ahora, el plan sería una dieta enteral polimérica vía sonda nasogástrica. Hasta ahí nos vamos a quedar. En este caso era como que una idea de lo que se podría poner, pero vamos a sacar el requerimiento calórico de acuerdo a la nutrición enteral que necesita. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a dar como tratamiento nutricional? La nutrición enteral por sonda está indicada para pacientes que tienen un tubo digestivo funcional, pero no pueden ingerir oralmente ningún tipo de nutriente o los nutrientes suficientes. En este caso, como la paciente no podía tomar los alimentos o masticarlos, por así decirlo, se dio la necesidad de insertar una sonda nasogástrica. La alimentación en sonda nasogástrica suele comenzar con pequeñas cantidades de preparados diluidos, aumentarse según la tolerancia, dependiendo de cómo vaya el paciente, ya que por lo regular la sonda nasogástrica las primeras veces o los primeros días puede ocasionar diarrea. Entonces hay que ir viendo la valoración de las fórmulas poliméricas que vamos haciendo. Ahora, para el cálculo energético utilicé la fórmula de Harris-Benedict, realizándolo en base a su peso y su talla sin ningún ajuste de peso, porque el paciente pues ya está en hospitalización por un tema de salud. Entonces, la realidad es que no podemos hacer como tal un déficit. La prioridad del hospital es que pues realmente el paciente pueda consumir o salir de la situación en la que está. Posteriormente, sí podemos hacer un déficit.
Entonces, en este caso, como no lo necesita, utilice su peso actual. Utilizando la fórmula de Harris-Benedict, nos dio como requerimiento o como GET un valor de 1482 kilocalorías. Utilizando 1.2 gramos por kilogramo de proteína nos da un total de 63.6 gramos totales, es decir, 254 kilocalorías. Después de eso hicimos la distribución de porcentajes, que hidratos de carbono lo dejamos en 50%, lípidos en 33% y las proteínas en 17%. Y aquí tenemos los resultados en kilocalorías y en gramos, lo que en total nos dan 1482 kilocalorías. Ahora, para poder hacer el dietocálculo o lo que llamamos cálculo de equivalencias, en este caso hubo una indicación del médico que también se dio en conjunto con el equipo nutricional de agregarle un poco de Casec. Casec es un polvo que está, es alto en proteína, entonces en este caso se nos dio la indicación de que además de preparar la polimérica debemos agregar un equivalente, o sea, 10 gramos de Casec. Entonces, para realizar la siguiente distribución utilizamos los siguientes alimentos como crema de cacahuate, como grasas, las galletas Marías y la papa y el arroz como si fueran cereal, papa, la pera cocida y la zanahoria y el chayote como verduras. Y por último, el pollo sin piel, ya cocido, una pechuga de pollo, unas 4 equivalentes para poder dar en total una dieta de 1450 kilocalorías, en la cual, pues, de acuerdo a los porcentajes de adecuación, salió dentro del rango, ya que los requerimientos es de 1482. Tenemos que de proteínas vamos a dar 64.6 gramos, de lípidos 57, cuando pues el requerimiento es de 54, y de hidratos de carbono 178.8, cuando el requerimiento es de 185. Y pues tenemos una porción o un volumen de 1409 mililitros. Ahora, ya teniendo esto pues adecuado a los líquidos, vamos a sacar el tipo de administración y la velocidad de infusión. ¿Cómo es esto? Bueno, es un volumen total o número de bolos, por así decirlo. Vamos a hacerlo en una infusión intermitente, es decir, se van a hacer 3 tomas: desayuno, comida y cena. Para sacar el volumen total o el número de bolos, sobre el número de bolos, multiplicamos el producto total, que fueron 1409 mililitros, entre 3, que son el número de tomas que se van a hacer en el día. Nos da un estimado de 469 mililitros por bolo. Ahora, para sacar los mililitros que se deben de administrar por hora o las gotas por minuto, se debe realizar el cálculo de 469 mililitros, que fueron lo que va a ser un bolo, y dividirlo entre 2, que son las horas en las que se va a estar dando la alimentación. Nos dio un total de 234 mililitros. Y para las gotas por minuto, tenemos que son 469 mililitros por 20, dividido entre 2 por 60, que es el número de, pues minutos por las horas y yo no sé qué, y el número por las horas. Y aunque no se especifica muchas veces las gotas por minuto, es necesario que lo podamos identificar para hacer la indicación nutricional. Entonces, nos da un total de 78 gotas por minuto. Ahora, ya la indicación como tal para la alimentación sería nutrición enteral por sonda nasogástrica de 1400 kilocalorías, que fue lo que salió en el cuadro, en el cálculo de equivalentes, en un volumen de 1409 mililitros, que se le agrega un equivalente de Casec en polvo, 3 equivalentes de grasas, 8 equivalentes de cereales, 4 equivalentes de fruta, 5 equivalentes de verdura, 4 equivalentes de proteína y 3 equivalentes de leche de almendras a infusión.
bueno, en la leche de almendras, pero si hay que hacer alguna adecuación, se le debe de agregar agua purificada. Ahora, esta se va a realizar a una infusión intermitente, es decir, que va a estar parando porque se van a hacer solamente 3 tomas durante 2 horas, en 3 bolos, como ya lo había mencionado anteriormente, con 469 mililitros cada uno, a una velocidad de infusión de 234 mililitros por hora o 78 gotas por minuto, dependiendo de cómo lo maneje el área de enfermería y el área de medicina al momento de conectar la máquina. Ahora, el balance nitrogenado. ¿Qué es el balance nitrogenado? Bueno, el balance nitrogenado nos ayuda a estimar la proteína que utiliza el organismo y el grado de catabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando un paciente se somete a cirugía, está en un proceso catabólico para el cuerpo, entonces nosotros tenemos que ver si lo que está si la relación que hay entre el nitrógeno que se consume dentro de las proteínas es adecuado a la cantidad de nitrógeno que se excreta por la orina. Esto también nos ayuda a ajustar las necesidades nutricionales de proteína que necesita el paciente, ya que hay algunos pacientes que tienen grandes pérdidas de nitrógeno, por así decirlo. Entonces, para realizarlo necesitamos el peso y las proteínas totales que debíamos de dar. Debemos de 1450, que era el gasto energético total, salió que debe de consumir un total de 63.6 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Ahora, perdón, de proteínas totales. Posterior a eso, vamos a sacar las proteínas por kilogramo de peso, es dividiendo las proteínas totales con el peso, que nos da 1.2 gramos de proteína por kilogramo. Ahora, los gramos de nitrógeno. Los gramos de nitrógeno son el 63 de las proteínas totales entre 6.25, que es el valor de nitrógeno, nos da 10 gramos de nitrógeno, que es lo que está consumiendo, ¿no? Ahora, para sacar el balance nitrogenado, es necesario que sea el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado más 3. Esto nos hace una relación de -5. -5 son valores negativos, entonces nosotros lo queremos en valores positivos. Para poder realizar un valor positivo, tenemos que hacer el aumento de gramos de nitrógeno, es decir, ¿cuánto hay en una recta para pasar del -5 al 5? Son 10 espacios, entonces vamos a utilizar 10 multiplicado por 6.25, que son el valor del nitrógeno, nos da que son 62 gramos de proteína adicional. Es decir, si nuestro paciente inicialmente en nuestro cálculo dietosintético nos dio que necesita consumir 63.6 gramos de proteína, necesitamos sumarle esos 62 gramos de proteína adicional. Entonces, el paciente necesita consumir 125.6 o 126 gramos de proteína en total, lo que nos indica que de los 125.6 entre los 53 kilos que la persona o el paciente está pesando, nos indica que le tenemos que dar 2.3 gramos de kilogramo de proteína para tener una buena relación entre lo que ingiere y lo que excreta. Ahora, para la evolución del paciente, esto fue lo que se le dio al paciente, y después de la cirugía estuvo 4 días de hospitalización con sonda nasogástrica para la alimentación. Posterior a eso, bueno, presentó una muy buena tolerancia a la dieta, no presentó diarrea los primeros días, por lo que el médico al 4.º día pidió el retiro de la sonda para que fuera dada de alta o en estado de prealta. Ya no más necesitábamos saber los valores de los laboratoriales actuales para ver que todo estuviera en orden. 2 semanas posteriores al alta, la paciente vuelve a consulta con el oncólogo y con el cirujano para la revisión de la herida, el retiro de puntos y la valoración. En esta valoración, el médico pudo ver que estaba muy bien dentro de sus análisis, dentro de los parámetros.
pero sobre todo también nutricionalmente pudimos ver que la paciente no había perdido peso ni tampoco había aumentado, al contrario se había mantenido a pesar de que estuvo sometido a un proceso pues quirúrgico. Este, actualmente ya tolera los alimentos vía oral, por lo que el médico le dio el pase para el tratamiento por radiación un mes después de la cirugía. Y pues bueno, esto sería todo el caso quirúrgico, bueno, el caso clínico de una paciente quirúrgica. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy bonita noche.